Bueno, resulta que hace poco un usuario de Twitter, por supuesto que tenía que ser un usuario de Twitter, trató de iniciar una campaña que consistía en volver a Harley Quinn, el personaje de DC Comics, en transexual. Es decir, querían que Harley Quinn sea canónicamente en los cómics y después en los otros medios, en sus posteriores apariciones en películas o series o lo que sea, querían que sea transexual. Y este hashtag, si bien no se volvió viral, no estaba todo el mundo tuiteando bajo este hashtag, sí llegó a ser bastante compartido. No viral, pero un poco popular lo fue. Parece que hay bastantes personas que se coparon con esta idea y dijeron, sí, hagan transexual a Harley Quinn. Algunos incluso decían que también deberían hacer transexual a Gatúbela y a Hiedra Venenosa, porque... ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? A estas alturas, ¿por qué no hacen a todos los personajes de ese cómic, los hacen transexual y ya estamos, ¿no? Y gays. Las dos cosas. Así. ¿Por qué no? ¿Verdad? Supongo que nunca van a estar satisfechos. ¿Cómo serán? Así que estaba la gente diciendo esto, diciendo que es trans. Algunos decían que ya era trans, solo que lo tenían que reconocer, y otros decían que la tenían que volver trans. Y un contraargumento que se suele utilizar cuando las personas hacen este tipo de campañas es: ¿por qué no crean nuevos personajes? Porque miren, la razón por la cual quieren volver transexuales o gays a personajes que ya están establecidos o que tienen relación con algún personaje ya establecido, la razón por la cual realizan esto se debe a que, bueno, necesitamos representación, porque no hay gays y no hay trans en la televisión y en los libros, así que necesitamos que haya. Pero este argumento se está quedando un poco viejo, ¿no? Porque ya hay bastantes personajes así. Pero de todas formas, el argumento es: ¿por qué no crean personajes nuevos? ¿Por qué no crean historias con personajes nuevos? Y en esta ocasión, una de las personas que popularizó o que creó este hashtag, no estoy seguro, nos da una respuesta, nos dice exactamente por qué no hacen esto. Y se debe a que cuando crean estas historias, nadie les da ni 5 de pelota. Es más, este usuario de Twitter decía que estuvo escribiendo personajes trans y gays en todas sus historias y nadie las lee, a nadie le interesa lo que tiene para decir. Entonces necesitan agarrar a un personaje que creó otra persona y que otras personas hicieron populares y como robarse ese personaje y volverlo lo que ellos quieran. Por eso no hacen sus propias historias. El tema, y esto me llama mucho la atención, porque esta gente se la pasa diciendo que necesitamos representación porque hay mucha gente que quiere esta representación, que necesita esta representación. Miren, por como yo lo veo, cuando hay una necesidad, hay una oferta. Pero si me estás diciendo que cuando creas tus propias historias originales con este tipo de representación, que ellos mismos te dicen que es necesario, y después van y te dicen que nadie las lee, que nadie las compra cuando ellos hacen sus propias historias. A lo que voy es que creo que se están contradiciendo un poco. No podés decir, hace falta representación porque hay mucha demanda para la representación, y a la vez decir que cuando creas personajes originales con este tipo de representación nadie los compra. Me da gracia porque parece que no entienden la contradicción en la que están cayendo. También he escuchado a muchas personas decir que, bueno, es de esperarse, después de todo, hoy en día la gente solo consume remakes, solo consume reboots de otros personajes más establecidos, y por eso tienen que hacer gays y trans a personajes que antes no lo eran. Pero eso no es realmente cierto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en My Hero Academy. My Hero Academy es una creación original que está protagonizada principalmente por personajes que no son blancos. El protagonista no es blanco, es asiático. Y ese es una historia de superhéroes original, con personajes originales que no son blancos, y es increíblemente exitosa. Tenemos otro ejemplo. Un flaco dijo: ¿saben qué? Me cansé de DC Comics, me cansé de Marvel Comics, voy a hacer mi propia historia de superhéroes con representación como a mí me gustaría que sea, y creó un cómic que se llama ISOM, y tiene pensado sacar más cómics dentro de su propio universo, y le está yendo bastante bien. Creo que llegó a $1 millón, o sea que superó en ventas a varios cómics de Marvel y DC. Creo que la razón por la cual estos cómics vendieron tanto y están protagonizados por personajes que no son blancos se debe a que sus creadores dijeron: tengo ganas de contar esta historia, y se concentraron en hacer una historia alrededor de esto que te puede gustar, que te puede no gustar, pero se concentraron en hacer esta historia que están protagonizadas por personajes que no son blancos. Mientras que las personas como el usuario de Twitter que se encargó de hacer este hashtag, es al revés. Vean este personaje que es trans, que es gay o que no es blanco, y lo usan como elemento de promoción, y como que toda la historia gira en torno a eso. Y me parece que para ese tipo de historia no hay demanda. Así que nada, me pareció un caso interesante porque permite como analizar todo este tema de la representación y de la demanda y oferta que existen para estas historias desde una nueva luz. Porque básicamente ellos mismos están diciendo: no sabemos escribir personajes,
no sabemos. Es así, o no saben escribir personajes pertenecientes a minorías y por eso nadie lee sus historias originales, como High Guardian Spice, por ejemplo, o no existe la demanda para estas historias. Por cómo yo lo veo, lo que la gente quiere leer, gente de minorías y gente que no pertenece a minorías, son buenas historias. Eso es realmente todo. Así que, nada, me pareció un caso muy interesante para comentarles, muy interesado en ver qué tienen, en leer qué tienen para decir al respecto. Voy a seguir subiendo videos a este canal, disculpen si lo estuve un poco abandonado en estos tiempos, es que ando con poco tiempo libre. Pero nada, muchísimas gracias a todos ustedes por prestarme un poco de su atención, nos estamos viendo en próximos videos y hasta la próxima.